La brisa cálida del Costa Blanca acariciaba suavemente las costas de Alicante, donde la mansión de Hernando Delgado se erguía como una joya de lujo frente al inmenso océano azul. En sus 35 años, Hernando era la personificación del éxito. Magnate de uno de los imperios hoteleros más prestigiosos de España. Dueño de un imperio que nadie podría rivalizar. Pero, a pesar de la opulencia que lo rodeaba, había una sombra que se cernía sobre su alma. La vida de lujos, viajes exclusivos, cenas con celebridades y una mansión que muchos solo podían soñar, no llenaban el vacío que había en su corazón. Mientras observaba el atardecer desde su terraza, con el sol tiñendo de naranja las calles empedradas de la ciudad y las olas del mar chocando suavemente contra la orilla, las palabras de su difunto padre resonaron en su mente, como un eco lejano. El dinero no compra la felicidad, hijo mío, solo te da la libertad de buscarla. Hernando se quedó allí, pensando si realmente había encontrado esa libertad. ¿Qué le faltaba? En ese momento, algo irrumpió en sus pensamientos. Entre la multitud que paseaba por la ciudad, su mirada se detuvo en una mujer. Una mujer diferente, cuya presencia era tan desolada que parecía desconectada del bullicio a su alrededor. Ella no encajaba en el cuadro de turistas felices, ni en la sinfonía de colores y sonidos que caracterizaba la ciudad. Su ropa gastada, su postura encorvada y sus ojos apagados, como si hubiera vivido más de lo que alguien podría soportar, le parecían tan intensos que no pudo evitar mirarla por un largo momento. Era como si todo su mundo perfecto de lujos y éxito se desvaneciera por un segundo. La mujer no le veía, pero algo en ella lo había atrapado. No era belleza convencional, ni siquiera tenía algo que ver con la apariencia externa, pero había una especie de dignidad rota que, inexplicablemente, le tocaba en lo más profundo. ¿Qué harías si tuvieras todo lo que desearas por un día? Esa pregunta, tan absurda como imprevista, le vino a la mente. Hernando, que siempre había creído que tenía el control sobre todo, se sintió como si hubiera sido empujado a tomar una decisión impensable. ¿Qué haría si le diera a esa mujer desconocida y tan ajena a su mundo todo lo que él tenía? ¿Podría cambiar algo en ella? En él, sin pensarlo más, Hernando se levantó. Dejó su copa de vino en la mesa y salió de la mansión sin decir una palabra a su mayordomo, Luis, que lo miró confundido. El rugido del motor de su coche deportivo rompió la calma de la noche. En su mente había un remolino de preguntas, de incertidumbre, de excitación. ¿Qué esperaba encontrar? Ni siquiera él sabía. Solo que algo lo impulsaba a hacer lo que jamás se habría imaginado. Se dirigió hacia el centro de la ciudad, donde la mujer todavía caminaba por las aceras con paso lento, ajena a su presencia. Cuando la vio, algo en su pecho dio un salto. Ella estaba allí, como una aparición en medio del bullicio. Con el corazón acelerado, se acercó, intentando parecer casual, pero la ansiedad que sentía era palpable. Cuando se paró frente a ella, algo se rompió en el aire. «Buenas tardes», dijo, tratando de suavizar su voz, sin saber si la mujer se asustaría o lo ignoraría. Pero ella lo miró directamente a los ojos, con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Un largo momento de silencio llenó el espacio entre ellos. Finalmente, ella habló en voz baja, como si cada palabra le costara. «¿Qué quiere de mí, Hernando?» Reconociendo su propia sorpresa al no saber cómo explicarse, solo contestó: «Quiero que uses esto».
Con un gesto suave, sacó de su cartera una tarjeta de crédito negra, cuyo brillo reflejaba las luces de las farolas. Durante las próximas 24 horas, quiero que uses esta tarjeta. No tiene límite de gasto. Todo lo que desees, hazlo. Mañana volveré para recuperarla. Najia, paralizada, miró la tarjeta con incredulidad. ¿Estaba soñando? ¿Era una broma cruel? ¿Qué me está ofreciendo? ¿De verdad? Esto no es una trampa, ¿verdad?, preguntó con voz temblorosa, desconcertada por la propuesta que se le hacía. Hernando asintió, con una calma inusual en su tono. No es una broma. Quiero ver qué harías si tuvieras todo a tu alcance por un solo día. ¿Qué harías con la libertad de decidirlo todo? El silencio volvió a rodearlos. Era una oferta tan absurda, tan irracional, que Nahia no sabía cómo reaccionar. Sin embargo, al final, el temor a rechazar algo tan grandioso se desvaneció. Alzó la mano, lentamente, con un gesto que parecía estar más allá de lo que cualquier mujer en su situación podría haber imaginado. La tarjeta se posó en sus dedos, temblando ligeramente. Un segundo de contacto, y todo cambió. Su vida entera, por un momento, giró en torno a ese pedazo de plástico. Mientras Hernando se alejaba, sintió una mezcla de curiosidad y ansiedad que lo invadió por completo. ¿Qué haría ella? ¿Cómo cambiaría ese día las vidas de los dos? Por primera vez, Hernando se sintió desconcertado y emocionado por lo que la vida le presentaba, pero también con una sensación de incertidumbre. Lo único que sabía es que, en ese instante, algo había comenzado a cambiar, y no podía dar marcha atrás. ¿Qué haría Najia con el poder que había recibido en sus manos? La duda le carcomía el alma mientras caminaba bajo las luces titilantes de Alicante. El peso de la tarjeta en su bolsillo parecía aplastarla, como si todo el futuro dependiera de esa pequeña pieza de plástico. Por un instante, se preguntó si el hombre que se la había dado realmente deseaba que ella la usara. Pero, ¿qué haría ella con todo ese poder, con acceso a un mundo tan ajeno al suyo? Esa pregunta la martillaba mientras sus pasos resonaban sobre el pavimento de la ciudad caribeña, que se iluminaba con el bullicio de la vida nocturna. Las luces de los bares, las risas despreocupadas de los turistas y el aroma tentador de la comida callejera llenaban el aire cálido de la noche. La ciudad parecía un mundo completamente distinto al que Najia conocía. Un mundo que le resultaba tan distante, tan irreal. Un mundo al que ella nunca podría pertenecer. «No puedo creerlo», pensó mientras su corazón latía con fuerza. Es como si fuera un sueño del que voy a despertar en cualquier momento. Por un segundo, su mente la traicionó, y la tentación de ir a la tienda más cercana y derrochar todo lo que la tarjeta podía ofrecerla se apoderó de ella. Se imaginó rodeada de lujos, comprando ropa, joyas, cosas que nunca había podido permitirse. Pero algo la detuvo. ¿Y si es una trampa?, pensó, frenando su impulso. Los años de vivir en la calle, luchando por sobrevivir, la habían hecho desconfiada hasta del mismo destino. No podía dejarse atrapar por la ilusión de una oportunidad tan fácil. Y, aunque la tentación de gastar el dinero a su disposición le quemaba por dentro, decidió caminar, sin rumbo fijo, hacia un destino incierto, pero con el temor de que podría estar metiéndose en un problema del que no podría salir. El aroma de la comida que provenía de un pequeño restaurante la hizo detenerse. El estómago le rugió con fuerza, recordándole que hacía horas que no comía. Con un gesto de duda, decidió entrar. Si es una trampa,
Al menos disfrutaré de una comida caliente, se dijo a sí misma, casi como una justificación para su decisión. El interior del restaurante era cálido y acogedor. Las paredes de colores cálidos, decoradas con fotografías antiguas de Alicante, daban una sensación de familiaridad que contrastaba enormemente con la frialdad del lujo que Hernando le había ofrecido. Naya se sentó en una mesa apartada, con la vista puesta en las familias que comían juntas, en las parejas que compartían risas, en los grupos de amigos que celebraban la vida. Eso es lo que quiero, pensó Nahia, observando con melancolía aquellas escenas cotidianas de felicidad simple. Un mundo normal, un mundo donde no tenga que preocuparme por sobrevivir. Su mirada se detuvo en una pareja joven que se alimentaba mutuamente entre risas. Ellos tienen lo que yo quiero, una vida sencilla, una vida llena de amor, reflexionó. Pero rápidamente, ese pensamiento la hizo sentir más sola que nunca. Esto no es para mí. No sé si alguna vez tendré eso. Cuando el camarero llegó a su mesa, Nahia, casi temblando, pidió los tacos al pastor que tanto le apetecían. El aroma de la carne marinada, la piña asada, el toque de las salsas, todo parecía sacarla momentáneamente de su mente. El primer bocado que dio la hizo cerrar los ojos, y por un instante, sintió como si hubiera viajado al pasado, a esos días en que la vida era más sencilla, cuando aún tenía esperanzas, cuando soñaba con un futuro mejor. Pero ese sueño se desvaneció tan rápido como llegó, y el dolor de la realidad la alcanzó de nuevo. Nada de esto es real, se dijo, mientras cada bocado la transportaba a un tiempo mejor, a un tiempo en el que la pobreza aún no le había robado todo. Pero mientras comía, un pensamiento comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si esta oportunidad no solo era para ella? ¿Y si podía hacer algo más grande que solo cuidarse a sí misma? Se sintió egoísta por no pensar en los demás, pero algo dentro de ella sabía que no podía seguir ignorando a las personas que vivían en las mismas condiciones que ella. El dolor de tantos años, sin esperanza, sin nadie que le tendiera la mano, se convirtió en el motor que la empujaba a actuar. No puedo hacer todo esto solo para mí, pensó, mirando a su alrededor. Hay más personas como yo. Puedo hacer algo por ellos. El nudo en su estómago creció cuando terminó su comida. No solo era hambre física lo que sentía, sino también una sensación de deber, de responsabilidad. Se levantó y con la tarjeta de crédito en la mano, comenzó a caminar de nuevo, con un propósito renovado. Fue a una farmacia y compró medicamentos, artículos de higiene, todo lo que podía ayudar a los demás. Después, fue a una tienda de ropa, comprando ropa básica, resistente, que pudiera ser útil para las personas sin hogar que conocía. En cada compra, sentía una satisfacción que no había sentido antes. Esto es lo que realmente importa, pensó mientras la tarjeta pasaba por la máquina una y otra vez. Cada compra era una pequeña victoria contra la vida que le había tocado vivir, un paso hacia el tipo de persona que quería ser. Una persona que, a pesar de todo lo que había sufrido, no quería seguir siendo solo una víctima de la vida. Cuando salió de la tienda, con las bolsas llenas, Nahia se sintió extraña, pero no estaba sola. Había cambiado, y de alguna manera, todo lo que había hecho durante esa noche la había hecho sentir más fuerte. ¿Esto cambiará mi vida?, se preguntó,
mientras la noche de Alicante la envolvía. Una sensación de calma la invadió, por primera vez en mucho tiempo, al ver cómo su vida tomaba un rumbo completamente inesperado. Najía respiró aliviada al ver que la transacción se había realizado sin contratiempos. Había llegado un paso más allá en su misión. Con renovada confianza, dejó el restaurante y se encaminó hacia su primera parada. Una farmacia. Al entrar, su mirada recorrió las estanterías con rapidez. Llenó un carrito con artículos básicos de primeros auxilios, medicamentos esenciales y productos de higiene personal. Pensó en las personas que, como ella, sufrían en silencio sin acceso a atención médica. Este pequeño gesto puede cambiarles la vida, se dijo a sí misma. Mientras el farmacéutico procesaba su compra, sus ojos reflejaron sorpresa al ver la cantidad de productos. Najía, sin embargo, no sintió vergüenza. Sabía que cada uno de esos objetos iba a marcar la diferencia en la vida de alguien. No se trata de mí, es por ellos, pensó mientras pagaba. La siguiente parada fue una tienda de ropa. Allí, se tomó su tiempo, seleccionando cuidadosamente camisetas, pantalones, chaquetas impermeables y calcetines resistentes. Ropa práctica, que pudiera soportar las duras condiciones de quienes vivían en la calle. Todo esto ayudará a alguien más, pensó, mirando cada prenda con atención. La dueña de la tienda, con una mirada mezcla de desconfianza y curiosidad, observó cómo pagaba. ¿Está comprando para alguna organización benéfica?, preguntó, mientras empaquetaba la ropa. Najía, sorprendida, sonrió tímidamente. «Es para mis amigos», respondió sin explicar mucho más, aunque sabía que sus palabras no contaban toda la historia. Se sentía satisfecha al pensar que estaba actuando con generosidad, aunque la situación no fuera sencilla. A medida que la noche avanzaba, Najía continuaba con su misión. En una tienda de artículos para el hogar, compró sacos de dormir, mantas y utensilios que pudieran proporcionar algo de comodidad a las personas sin hogar. En una tienda de comestibles, llenó varios carritos con alimentos no perecederos y botellas de agua, pensando en cómo podría distribuir todo eso entre la comunidad. Cada compra la hacía sentirse más conectada con su propósito. Esto tiene sentido. Esto es lo que debo hacer. Por fin, ya no se sentía solo una receptora de caridad. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el poder de ayudar, de cambiar algo en el mundo. Sin embargo, había algo que aún la atormentaba. Un recuerdo, una promesa olvidada, un secreto guardado en lo más profundo de su corazón. Mientras caminaba por las calles iluminadas de Alicante, cargada con las bolsas de sus compras, el peso de la tarjeta en su mano la hacía sentir que había algo más por hacer, algo que debía cumplir. La noche avanzaba, y el cielo comenzaba a clarear con los primeros colores del amanecer. Najía se sentó en un banco del parque, rodeada de las bolsas que representaban su esfuerzo. Pensó en la vida que había dejado atrás, en las decisiones que la habían llevado a este punto, en la persona que ya no era. Un sentimiento de incertidumbre la invadió, pero no podía detenerse. Sabía que aún debía cumplir con una promesa hecha muchos años atrás. Con pasos firmes, se levantó y se dirigió a un cajero automático cercano. El aparato, solitario bajo la luz tenue de la mañana, parecía una sombra que la intimidaba. Pero Najía no vaciló. Insertó la tarjeta con las manos temblorosas, esperando que algo la detuviera. Sin embargo, la pantalla se encendió, y mientras navegaba por las opciones,
Su mente se llenó de recuerdos. «Te prometo, mi niña», susurró en su mente, recordando a la bebé que había tenido en brazos 15 años atrás. El dolor de esos días, la confusión y el amor que sentía, se mezclaron con las lágrimas que ahora caían por sus mejillas. «Te prometo que algún día te daré la vida que mereces». En el presente, Nagia seleccionó una cantidad considerable en el cajero, una cifra que, hasta hace unas horas, nunca habría imaginado tener a su disposición. Mientras confirmaba la transacción, los recuerdos la invadieron y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esto es por ti», pensó mientras el dinero se transfería, cumpliendo finalmente aquella promesa. La transacción no solo era un paso financiero, sino emocional. Finalmente estaba liberándose de los fantasmas del pasado y cumpliendo un deseo que había guardado durante años. Y mientras el sol comenzaba a asomar, Nagia salió del cajero sintiéndose más ligera, pero también con la carga de un futuro incierto. «Esto es por ti, mi niña», susurró Naya al completar la transferencia, finalmente cumpliendo la promesa que había hecho hace años. El pitido del cajero la acompañó, sellando un acto de amor y sacrificio que trascendía el tiempo y las circunstancias. Al salir del cubículo, se sintió a la vez liberada y abrumada. Había cumplido con lo que tanto había deseado, pero el peso de los secretos y decisiones del pasado seguía pesando sobre sus hombros, como una sombra que no la dejaba en paz. Mientras tanto, en la lujosa mansión de los Delgado, Hernando no lograba conciliar el sueño. Se revolvía en su cama, pensando una y otra vez en la mujer a la que le había entregado la tarjeta de crédito. Cada notificación que vibraba en su teléfono le causaba un nudo en el estómago, anticipando compras extravagantes, derroches sin sentido. Sin embargo, para su sorpresa, lo que encontró fue lo contrario: compras modestas, prácticas, comida, ropa usada, artículos de higiene. Cada nuevo gasto le revelaba una faceta de generosidad que lo desconcertaba, pero también lo fascinaba. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué no gastó en lujos para sí misma? Hernando, dominado por la curiosidad y una necesidad urgente de respuestas, salió de la mansión antes de que amaneciera. Condujo por las calles vacías de Alicante, decidido a encontrar a la mujer que había ocupado todos sus pensamientos la noche anterior. Naya, por su parte, caminaba lentamente por las calles, cargada con bolsas llenas de lo que había comprado. Aunque la euforia inicial de haber ayudado a otros seguía viva en su pecho, también sentía un nudo en el estómago al pensar que pronto tendría que devolver la tarjeta y regresar a su realidad. Pasó la noche distribuyendo sus compras entre los más necesitados, viendo cómo sus rostros se iluminaban con gratitud. Al llegar a la hora acordada, se dirigió al punto de encuentro, donde vio a Hernando esperándola, con una expresión que combinaba curiosidad y admiración. «Has hecho algo extraordinario», le dijo Hernando, interrumpiendo el silencio. «Esperaba ver compras de lujo, pero en lugar de eso, has dado todo a los demás». Naya respiró profundamente, sabiendo que este era el momento en que debía revelar parte de su historia. «Sé lo que es no tener nada», comenzó, su voz suave pero firme. «Y tenía una promesa que cumplir». La historia de Nagia comenzó a desmoronarse frente a Hernando. Le habló de su juventud, de cómo había trabajado como sirvienta en la mansión Delgado,
de un romance breve pero que cambió su vida, y de las consecuencias que arruinaron su futuro. Hace 15 años, descubrí que estaba embarazada. El padre era el hijo de la familia para la que trabajaba. Cuando su madre lo supo, me obligó a huir, amenazándome con destruir mi vida si no desaparecía. Hernando escuchaba con atención, sintiendo una creciente sensación de reconocimiento y horror. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero de una manera que nunca habría imaginado. No tuve otra opción que dar a mi hija en adopción. Continuó Naya, mientras las lágrimas recorrían su rostro. Pero le hice una promesa, que algún día, de alguna manera, le aseguraré un futuro. La transferencia que hice anoche fue para ella. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Hernando quedó paralizado, como si el mundo que conocía se desmoronara bajo sus pies. La revelación de que Nahía era la madre biológica de su hija lo sacudió por completo. «¿Qué significa esto?», murmuró, incapaz de comprender lo que acababa de oír. El peso de la culpa, el remordimiento y la incredulidad lo invadieron por completo. Él nunca había sabido de la existencia de esa hija, ni de los sacrificios que Nahía había hecho para asegurarse de que tuviera un futuro. El dolor que sentía era profundo, una mezcla de impotencia y de comprensión brutal de que las decisiones del pasado, sus decisiones, los habían llevado hasta aquí. Durante años, Hernando vivió sin saber que tenía una hija. Ignorante de las consecuencias de sus decisiones pasadas, nunca imaginó que su vida cambiaría de esa manera. Nahía, con voz baja y llena de emoción, finalmente rompió el silencio. «Creo que yo soy el padre de tu hija». La revelación cayó como un rayo, destrozando la calma que ambos compartían. Hernando se quedó paralizado. El impacto de esas palabras se apoderó de su cuerpo y mente, mientras Naya lo miraba con una mezcla de shock y reconocimiento. Por primera vez, vio en él los rasgos familiares que había intentado olvidar durante tantos años. Hernando, abrumado por la culpa y la emoción, tomó las manos de Nahía entre las suyas. «Quiero conocer a nuestra hija», dijo, su voz firme a pesar del tumulto que sentía por dentro. «Quiero ser parte de su vida. Juntos enfrentaremos lo que hemos hecho». Esas palabras, cargadas de un amor que nunca había entendido, comenzaron a calmar la tormenta en su interior. Con el sol de Alicante bañando la ciudad en luz dorada, los dos comenzaron a trazar un nuevo camino. Uno lleno de arrepentimiento y esperanza. Uno que los llevaría a enfrentar el pasado y crear un futuro juntos. Horas más tarde, Hernando y Nahía llegaron a la casa de Alicia y Joaquín, los padres adoptivos de Julieta. Mientras caminaban hacia la puerta, sus corazones latían desbocados. Una mezcla de miedo, anticipación y arrepentimiento. La casa, pequeña pero cálida, estaba llena de la sencillez que ellos, acostumbrados al lujo, no sabían valorar. Con mano temblorosa, Nahía tocó el timbre. El sonido de la puerta abriéndose pareció durar una eternidad, hasta que una mujer de mediana edad, con una sonrisa amable, apareció. Era Alicia, quien los recibió con una mirada de sorpresa, pero también de comprensión. «Ustedes deben ser Naya y Hernando», dijo Alicia, guiándolos al interior de la casa, adornada con fotos familiares que contaban una historia de amor y felicidad. Hernando, al ver esas imágenes, sintió una punzada de envidia y remordimiento. «Esos son los momentos que nunca viví»,
pensó, mientras su corazón se llenaba de culpa por los años perdidos. Cuando Joaquín se levantó para saludarlos, la atmósfera se cargó de tensión. Nagia, nerviosa, se retorcía la blusa con sus manos, mientras Hernando luchaba por encontrar las palabras adecuadas. A lo lejos, se escucharon pasos en las escaleras. Todos los ojos se dirigieron hacia la entrada, donde apareció una joven de 15 años. Julieta, con la mirada de Nagia y la sonrisa de Hernando, era la viva imagen de lo que él había perdido. El encuentro fue profundamente emotivo. Nagia no pudo evitar las lágrimas al acercarse, sus pasos vacilantes. Julieta, aunque visiblemente conmocionada, no retrocedió. «Hola, Julieta», dijo Nagia, con voz temblorosa. Soy tu madre biológica». La joven la miró por un momento, procesando la revelación hasta que finalmente respondió. «Lo sé», con una suavidad que sorprendió a todos. «Mis padres me lo contaron anoche, después de su llamada». Hernando dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. «Y yo soy tu padre biológico, Julieta. Sé que esto debe ser un shock para ti, y entiendo si necesitas tiempo para procesarlo». Julieta lo miró, su expresión entre curiosidad y confusión. «Tengo tantas preguntas», dijo finalmente. «¿Por qué ahora? ¿Qué pasó hace 15 años?» Alicia, viendo la confusión en los ojos de Julieta, intervino suavemente para darles espacio. Pero, para Hernando, las palabras de Julieta eran un golpe aún más fuerte que todo lo que había vivido hasta ese momento. «Lo siento tanto», pensó, pero no podía cambiar el pasado. Se encontraba frente a la hija que nunca conoció, y a pesar del amor y el arrepentimiento que lo invadían, la culpa seguía pesando sobre su alma. Mientras tanto, Nagia no podía dejar de sentirse culpable. Aunque había llegado a ese punto con la esperanza de sanar su vida y redimir sus errores, el dolor de perder tanto tiempo y las consecuencias de sus decisiones seguían atormentándola. A pesar de la revelación, un vacío profundo la invadía, recordándole lo que había hecho y lo que no pudo ser. Sin embargo, ahora había algo más en juego: la oportunidad de reconstruir una familia, de sanar las heridas del pasado. Hernando y Nagia se sentaron juntos, buscando la manera de compartir su doloroso pasado. Nagia, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, comenzó a contar cómo había trabajado como sirvienta en la mansión de los Delgado, y cómo un breve y apasionado romance con Hernando había cambiado su vida para siempre. Su relato se centró en el momento cuando descubrió que estaba embarazada, y cómo, al contarle la noticia, la madre de Hernando la había amenazado para que desapareciera. «Nunca quise abandonarte, Julieta», dijo con dificultad, «pero sentí que darte en adopción era lo mejor para ti». Hernando, visiblemente conmovido, no pudo evitar confesar su ignorancia sobre el embarazo. «No sabía de tu existencia hasta ayer», dijo con voz quebrada, su remordimiento palpable. «Si hubiera sabido, las cosas habrían sido muy diferentes». Julieta, escuchando atenta, aún procesaba la magnitud de las revelaciones. La confusión y el dolor se reflejaban en su rostro. «¿Qué cambió ahora?», preguntó, su voz casi inaudible. «¿Por qué decidieron buscarme después de tanto tiempo?». Hernando y Nagia le explicaron cómo su reencuentro había sido casual, cómo un acto de generosidad impulsiva había llevado a la revelación de la verdad. Nagia explicó cómo la transferencia bancaria que hizo fue un cumplimiento de una promesa que había hecho años atrás.
una promesa silenciosa de asegurarle un futuro a su hija. A medida que la tarde pasaba, el ambiente se relajaba. Julieta, aunque todavía confundida, mostró una madurez sorprendente. Comenzó a hacer preguntas, compartiendo anécdotas de su infancia, y poco a poco, empezaba a comprender mejor la historia de sus padres biológicos. Alicia y Joaquín, que habían estado en silencio, ofrecieron su apoyo incondicional. Joaquín, con una mirada serena, dijo: «Sabíamos que este día podría llegar. Lo importante, ahora, es lo que sea mejor para Julieta». A pesar de las complicaciones y los sentimientos encontrados, el encuentro fue un primer paso hacia la construcción de una relación. No era perfecta, pero era un inicio. 4. Antes de despedirse, acordaron seguir en contacto y tomarse las cosas con calma. Julieta expresó su deseo de conocer más sobre sus raíces biológicas, pero también dejó claro su amor y lealtad hacia Alicia y Joaquín, los padres que la habían criado con amor y cariño. Mientras Hernando y Naya se alejaban de la casa, ambos se sentían exhaustos, pero con una renovada esperanza. Sabían que el camino por delante sería difícil, que aún tendrían que superar muchos obstáculos y sanar viejas heridas. Pero, por primera vez en 15 años, sentían que estaban en el camino correcto. El futuro, que hasta hacía poco parecía incierto, ahora brillaba con la promesa de nuevos comienzos. Sin embargo, la sombra del pasado no se disipaba. En la opulenta mansión de los Delgado, doña Estela, la madre de Hernando, caminaba nerviosa por su despacho. La noticia del reencuentro de su hijo con Nagia y el descubrimiento de Julieta había llegado a sus oídos como un golpe brutal. Años de planificación y control de su parte amenazaban con desmoronarse. Doña Estela no podía permitir que esto sucediera. Con los dedos temblorosos por la ira, marcó el número de su abogado personal. «Necesito que vengas inmediatamente», ordenó con una voz fría y autoritaria, preparando la próxima jugada en un juego que aún no había terminado. Así, mientras la familia Delgado intentaba reconstruir lo que una vez fue destruido, el fantasma del pasado de Hernando seguía acechando, dispuesto a amenazar su nueva oportunidad de felicidad. La tensión crecía a medida que doña Estela, con una calma fría como el acero, se preparaba para enfrentar la amenaza que representaba el reencuentro de su hijo con Nagia y la revelación de Julieta. Mientras esperaba la llegada de su abogado, su mente retrocedió a 15 años atrás, a esa noche en la que descubrió el romance prohibido entre Hernando y la sirvienta. La furia y el miedo la consumieron, temerosa de que el escándalo manchara el nombre de los Delgado. Actuó rápidamente, utilizando amenazas y sobornos para alejar a Nagia, nunca imaginando que este pasado la atormentaría de nuevo de esta manera. El abogado, un hombre de mediana edad con traje impecable y mirada calculadora, llegó rápidamente. Doña Estela le explicó la situación sin titubear, su voz cortante. Hernando no puede reconocer a esa niña como su hija. Destruiría todo lo que hemos construido, dijo con determinación. El abogado pensó un momento antes de sugerir la posibilidad de cuestionar la paternidad, presentando pruebas de ADN para desacreditar a Nagia. Sin embargo, doña Estela desechó esa opción. Necesitaba algo más contundente. «Debemos alejar a Hernando de esa mujer y de la niña de una vez por todas», insistió. Tras un breve silencio, el abogado propuso una táctica más agresiva: cuestionar la estabilidad mental de Hernando, alegando que estaba siendo manipulado. Podríamos solicitar una evaluación psiquiátrica y, dependiendo del resultado, incluso pedir la tutela de sus bienes.
sugirió. Los ojos de doña Estela brillaron con malicia y satisfacción. «Hazlo. Prepara los documentos lo antes posible», ordenó con firmeza. Mientras su plan comenzaba a tomar forma, doña Estela observó el vasto mar Costa Blanca desde la ventana de su despacho, su determinación tan profunda como ese océano. No permitiría que nadie, ni siquiera su propio hijo, amenazara el imperio que había construido con tanto esfuerzo. Mientras tanto, Hernando, Nagia y Julieta, ajenos a la tormenta que se avecinaba, comenzaban a construir una relación. Después de su primer encuentro, los días se llenaron de largas conversaciones y momentos de conexión genuina. Una tarde, mientras disfrutaban de un helado en la plaza de Alicante, parecía que las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse, dando paso a un futuro esperanzador. Pero justo en ese momento, el idilio se rompió. Un hombre de traje se acercó a ellos con rostro serio. Hernando sintió una oleada de incomodidad y preocupación. El hombre le entregó un sobre oficial. «Esto es para usted», dijo secamente. Hernando abrió el sobre con manos temblorosas, leyendo rápidamente el contenido. Su rostro palideció. «Es mi madre», murmuró, su voz apenas audible. «Está cuestionando mi capacidad mental y la legitimidad de Julieta como mi hija». Nagia, instintivamente, abrazó a Julieta, quien miraba la escena con confusión y miedo. «¿Qué significa esto, papá?», preguntó la joven. La palabra «papá» aún extraña en sus labios. Hernando, visiblemente frustrado, se pasó una mano por el cabello, mientras su ira crecía. «Significa que tenemos una batalla por delante», respondió con determinación. «Pero no te preocupes. No dejaré que nadie nos separe nuevamente». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Hernando, decidido a defender a su familia, contrató a los mejores abogados para luchar contra las acusaciones de su madre. El conflicto se intensificaba, pero Hernando estaba más resuelto que nunca a proteger a su hija y a la mujer que había redescubierto en su vida, enfrentando juntos lo que el destino les había traído. La sala del juzgado estaba impregnada de una tensión palpable. Nagia, con el rostro marcado por la angustia, vivió la pesadilla de revivir su pasado, cuando los secretos enterrados durante tanto tiempo amenazaban con salir a la luz. Julieta, perdida entre los giros de una guerra emocional que no comprendía completamente, encontraba consuelo en la presencia firme de Alicia y Joaquín, quienes no se apartaron de su lado, dándole apoyo sin reservas. «No importa lo que pase», susurró Alicia una noche, con voz suave pero decidida. «Siempre serás nuestra hija. Este será siempre tu hogar». Las palabras de Alicia eran un refugio en medio de la tormenta. Pero la marea de incertidumbre y miedo no se disolvía. El día de la evaluación psiquiátrica de Hernando llegó con una intensidad insoportable. El juzgado se llenó de periodistas, curiosos, y un bullicio ensordecedor, mientras una vez más la familia Delgado se veía arrastrada a la arena pública. Doña Estela hizo su aparición triunfal. Su porte, elegante, ocultaba su verdadera naturaleza de manipuladora. Al entrar, su rostro mostraba una preocupación artificial, mientras en su interior ardía la furia por el destino que amenazaba con derrumbar lo que había construido a lo largo de los años. Hernando, acompañado por Naya y sus abogados, se mantuvo en pie, desafiante ante la avalancha de acusaciones. Durante horas, defendió su derecho a decidir sobre su vida y su familia, mientras su mente luchaba contra la marea de emociones encontradas. «Mi único crimen», dijo, su voz fuerte a pesar de la adversidad,
fue haber redescubierto el amor y la familia que me fueron arrebatados hace tantos años. Cada palabra parecía pesada, cargada con años de arrepentimiento y dolor. La sala se llenó de un silencio absoluto, mientras el juez deliberaba. Naya apretaba la mano de Hernando, el contacto silencioso pero profundo de quien ofrece su apoyo incondicional. Julieta, sentada entre Alicia y Joaquín, observaba con la madurez de alguien que entendía más de lo que una joven de su edad debería. La incertidumbre se hacía cada vez más insoportable. Finalmente, el juez rompió el silencio con su veredicto. No hay evidencia de incapacidad mental en el señor Hernando Delgado, dijo. La sala exhaló un suspiro colectivo. En cuanto a la paternidad de Julieta, se ordenará una prueba de ADN. El alivio recorrió la sala como una ola, mientras Hernando, con los ojos brillando de emoción, abrazaba a Naya. Las lágrimas de alegría caían por sus mejillas, mientras Julieta, con una mezcla de sorpresa y esperanza, se unía a ellos en un abrazo cargado de promesas de unidad. Pero, fuera de la sala, doña Estela, furiosa, salía precipitadamente, sus tacones resonando en el suelo de mármol como una advertencia de que la batalla no había terminado. En su furia, su mirada destilaba una determinación helada. «Esto no ha terminado», murmuró para sí misma, mientras planeaba sus próximos pasos. Sabía que no dejaría que su legado se desmoronara tan fácilmente. El veredicto había sido una victoria para la familia recién reunida, pero en su interior sabían que esta victoria era solo el primer paso en un largo y doloroso proceso de sanación. Esa noche, mientras Alicante se sumía en la oscuridad, iluminada solo por las estrellas y las luces de la ciudad, Hernando, Naya y Julieta compartieron una cena tranquila en la terraza de la mansión Delgado. Por fin, un respiro, un pequeño refugio en medio de todo el caos. Hernando alzó su copa con una sonrisa de esperanza en el rostro. «No será fácil», dijo, su voz grave pero llena de determinación. «Pero juntos podemos superar cualquier obstáculo». Naya y Julieta levantaron sus copas, sus ojos reflejando la misma esperanza. El sonido del mar llegaba suavemente hasta ellos, como un susurro de promesas de futuros mejores. Esa noche, por fin, la familia podía soñar con lo que sería su vida juntos. Amor, redención y la posibilidad de un nuevo comienzo. Sin embargo, la calma que se instaló después de la victoria en el juzgado fue fugaz. La amenaza del pasado aún acechaba sobre ellos, y la tranquilidad era solo un respiro antes de la tormenta que se avecinaba. El sol de Alicante brillaba intensamente esa tarde de domingo, mientras Hernando intentaba recrear una normalidad que tanto deseaba. Había organizado un almuerzo familiar, buscando desesperadamente ese momento de paz que tanto le había sido esquivo. Naya ayudaba a poner la mesa, mientras Julieta reía, conversando animadamente con Alicia y Joaquín, quienes habían sido invitados para disfrutar de ese pequeño gesto de buena voluntad. La escena idílica fue interrumpida por un timbre en la puerta, y Luis, el mayordomo, apareció con una expresión de desconcierto. «Señor», dijo, «hay una mujer que insiste en verlo». Hernando sintió que el aire se volvía denso, y su pecho se apretaba. Sabía que, si bien el día había comenzado tranquilo, algo oscilaba en el horizonte. ¿Quién sería ahora? ¿Quién más podría interrumpir lo que parecía ser el inicio de una nueva vida para él y su familia? La quietud antes de la tormenta. Hernando, preocupado y algo intrigado, se acercó a la entrada tras escuchar la urgente solicitud. Allí, de pie en el umbral,
se encontraba una mujer que, sorprendentemente, se parecía a una versión más joven de Nagia. Su rostro reflejaba una profunda angustia, y sus manos temblaban visiblemente. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Hernando, sintiendo cómo una creciente inquietud le apretaba el pecho. La mujer lo miró fijamente a los ojos, su voz apenas un susurro. Mi nombre es Elena. Soy la hermana menor de Naya, y tengo algo que confesarles. El corazón de Hernando dio un vuelco al escuchar esas palabras. Sentía que la verdad que estaba a punto de oír cambiaría todo lo que había conocido. Sin decir una palabra, la invitó a pasar. Con pasos lentos, la condujo hasta la terraza, donde todos los demás esperaban. Al ver a su hermana, Nagia palideció. La sorpresa se reflejó en su rostro, pero pronto dio paso al miedo. ¿Qué haces aquí?, exclamó Nagia, su voz quebrada, como si hubiera esperado que este momento nunca llegara. Elena, con lágrimas en los ojos, miró a todos los presentes, pero su mirada se detuvo en Julieta. Un sollozo escapó de su garganta mientras sus palabras brotaban apresuradas. Lo siento tanto, pero no puedo seguir viviendo con esta mentira. El aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Todos estaban a punto de descubrir una verdad que había estado oculta por más de 15 años. Elena, entre sollozos, comenzó a relatar lo que había sucedido años atrás. Cómo, siendo una adolescente, había tenido un romance con un joven de la mansión Delgado. Cuando descubrió que estaba embarazada, aterrada, se acercó a su hermana Naya en busca de ayuda. Naya se ofreció a hacerse pasar por la madre de mi bebé, dijo Elena, la voz entrecortada. Pensó que podría protegerme, darle una vida mejor a la niña. Nunca imaginamos que las cosas se complicarían tanto. El golpe fue devastador. Julieta, que había estado escuchando la historia en shock, se puso de pie abruptamente, su corazón latiendo desbocado, y las palabras apenas salieron de su boca. ¿Estás diciendo que tú eres mi verdadera madre?, preguntó, su voz temblando de incredulidad. Elena, incapaz de mirar a su hija a los ojos, confirmó con una sola palabra. Lo soy, dijo, su voz temblando de arrepentimiento. Lo siento tanto, mi niña. Siento haberte abandonado. Siento haber permitido que esta mentira creciera tanto. El caos estalló en la terraza. Nagia, sollozando, intentaba explicar sus decisiones, pero las palabras no llegaban. Hernando permanecía en shock, procesando la abrumadora revelación. Alicia y Joaquín, hasta entonces en silencio, se acercaron a Julieta, dándole apoyo mientras ella intentaba comprender el giro tan inesperado de los hechos. Julieta miró a Nagia, la mujer que había creído su madre biológica, luego a Elena, su madre real, y finalmente a Hernando, quien seguía siendo su padre biológico. La confusión y el dolor se reflejaban en su rostro, el peso de la verdad, haciendo mella en su alma. Necesito estar sola, dijo finalmente, su voz rota por la angustia, antes de salir corriendo hacia el interior de la mansión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hernando, recuperándose lentamente del impacto, miró a Naya con una mezcla de ira y tristeza. La traición estaba escrita en sus ojos. ¿Por qué?, preguntó, su voz llena de desesperación. ¿Por qué mantener esta mentira durante tanto tiempo? Nagia, con lágrimas surcando su rostro, intentó explicar,
pero sus palabras parecían tan vacías, tan insignificantes frente a la magnitud de la mentira que había sido desvelada. Lo hice por amor a mi hermana, para protegerla, para darle a Julieta una vida mejor, dijo, su voz quebrada por el arrepentimiento. Nunca imaginé que las cosas llegarían tan lejos. Cuando te encontré de nuevo, Hernando, pensé que, finalmente, podría hacer las cosas bien. Pero ya era demasiado tarde. La mentira había crecido más de lo que ella había imaginado. Y ahora, el dolor de la revelación era imposible de mitigar. De repente, Elena, que había permanecido en silencio, comenzó a temblar violentamente. Su cuerpo se convulsionó, y con un grito de angustia, cayó al suelo. El caos se desató. Hernando, aterrorizado, gritó pidiendo ayuda mientras Joaquín llamaba a la ambulancia. En medio del caos, nadie notó que Julieta había regresado a la terraza. La joven observaba la escena, su rostro una máscara de horror y determinación. Sin decir una palabra, tomó su mochila y, con pasos firmes, salió corriendo de la mansión, perdiéndose en las calles de Alicante. La ambulancia se llevó a Elena, mientras Hernando y Nagia intentaban asimilar lo sucedido. La angustia los envolvía, pero había algo aún más aterrador que acechaba: la ausencia de Julieta. Hernando, con el corazón acelerado, se dio cuenta de que su hija había desaparecido. «Tenemos que encontrarla», gritó desesperado, mientras la búsqueda por la ciudad comenzaba. El pánico se apoderó de Hernando cuando Luis confirmó que Julieta había desaparecido de la mansión. El miedo y la urgencia en su voz eran palpables cuando exclamó: «Tenemos que encontrarla. No podemos perderla otra vez». El sol comenzaba a ponerse sobre Alicante, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Pero en la ciudad se desataba una tormenta interna mucho más oscura. Hernando, Nagia, Alicia y Joaquín se dispersaron frenéticamente por las calles, cada uno arrastrando el peso de sus propios remordimientos y miedos. Mientras tanto, en el hospital, Elena luchaba por su vida. Su cuerpo estaba al borde de la muerte por una sobredosis, y los médicos trabajaban a contrarreloj para estabilizarla. Una enfermera trataba, sin éxito, de contactar a su familia, sin saber que la joven ya había roto el silencio que la había atormentado durante años. En algún rincón de Alicante, Julieta vagaba sola, con su alma destrozada por la verdad recién revelada. Las luces brillantes de la ciudad turística brillaban a su alrededor, pero su mundo interior estaba envuelto en una oscuridad impenetrable. Sin saber dónde ir, sin saber en quién confiar, Julieta se sentía perdida y rota. Las calles, tan llenas de vida y fiesta, no podían hacer nada para aliviar el vacío en su corazón. La noche cayó sobre Alicante, como un manto pesado que reflejaba el caos emocional que marcaba la vida de esta familia rota. Las mentiras ya no podían ser ignoradas. Los secretos habían sido expuestos, y ahora todos se enfrentaban a las consecuencias de decisiones tomadas hacía años. Mientras la búsqueda por Julieta continuaba, y Elena se debatía entre la vida y la muerte, una pregunta resonaba en los corazones de todos los involucrados. ¿Sería posible reconstruir lo que se había roto? ¿Podría el amor y el perdón vencer al dolor y la traición? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era segura: nada sería igual para Hernando, Naya, Elena ni Julieta. El camino hacia la reconciliación, si es que existía, sería largo, lleno de obstáculos y cargado de heridas que aún no cicatrizaban. Mientras la noche avanzaba, la ansiedad crecía como una sombra que envolvía a todos.
Alicante, con su brillo y su vibrante vida nocturna, parecía burlarse de la desesperación que cada uno de ellos sentía. Hernando hizo todo lo posible por encontrar a su hija, mientras Naya recorría las calles incansablemente, mostrando la foto de Julieta a cada desconocido. Los días que siguieron fueron un torbellino emocional. Las horas parecían alargarse, marcadas por el dolor y la angustia. Mientras tanto, Elena, recuperándose lentamente en el hospital, era consumida por la culpa. Las visitas de Nagia eran tensas, cargadas de reproches silenciosos y de un dolor compartido. Sin embargo, en medio de ese dolor, las hermanas comenzaron a reconstruir, paso a paso, lo que había estado roto por tanto tiempo. A kilómetros de distancia, en un pequeño pueblo costero, Julieta intentaba encontrar algo de paz. Había encontrado refugio en un restaurante modesto, donde Mila, la dueña, le había ofrecido trabajo y un techo bajo el que quedarse. Pero las noches, solitarias y oscuras, eran insoportables. Sus pensamientos, atrapados en un torbellino, no la dejaban descansar. ¿Quién era realmente? ¿Cómo podía confiar en alguien después de todo lo que había sucedido? Las imágenes de Nagia, la mujer que siempre creyó su madre, se mezclaban con las de Elena, su madre biológica, en sus sueños. Un día, mientras limpiaba las mesas del restaurante, un rostro familiar apareció en la televisión. Era Hernando, haciendo un llamado desesperado a su hija, con una angustia visible en cada palabra. La emoción en su voz cruzó la pantalla, tocando el corazón de Julieta. Si estás viendo esto, por favor, vuelve a casa. Sé que hemos cometido errores, que te hemos lastimado, pero te amamos. Todos queremos la oportunidad de hacer las cosas bien. Las palabras de Hernando resonaron en el fondo de su alma. Algo se movió dentro de ella. Mila, observando en silencio, se acercó. «Niña», dijo con suavidad, «no sé qué te ha traído aquí, pero veo que hay gente que te ama y te busca. A veces, el perdón es el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos». Esas palabras se clavaron en el corazón de Julieta, resonando dentro de ella durante días. Por fin, comenzó a considerar la posibilidad de regresar a su familia, de enfrentar su propio dolor y dar el paso hacia un futuro incierto, pero quizás lleno de redención. Una mañana radiante, cuando el sol iluminaba con suavidad las calles de Alicante, Julieta tomó una decisión crucial. Con el corazón acelerado y una mezcla de incertidumbre y esperanza, marcó el número que Hernando había dejado en la televisión. La llamada, aunque breve, sería el inicio de un reencuentro que transformaría sus vidas para siempre. La reunión fue intensa, llena de emociones y de confesiones que, finalmente, abrirían las puertas al perdón. En la casa de Mila, todos se reunieron: Hernando, Naya, Elena, Alicia y Joaquín. Las lágrimas no tardaron en aparecer, y cada uno, con el alma al desnudo, intentaba encontrar las palabras adecuadas para expresar sus sentimientos más profundos y disculpas. Julieta, rodeada de tanto amor y arrepentimiento, escuchaba con una madurez que sorprendía a todos. «No puedo decir que los perdono completamente. No todavía», dijo Julieta, su voz temblorosa, pero decidida. «Pero estoy dispuesta a intentarlo, a entender, y quizás con el tiempo, reconstruir esta familia». Los meses siguientes fueron un camino lento y lleno de desafíos. La sanación no fue inmediata,
pero cada paso que daban los acercaba más a la reconciliación. Se sometieron a terapia familiar, compartieron largas conversaciones llenas de vulnerabilidad y, sobre todo, de voluntad para sanar. Elena, con el apoyo de su familia, comenzó un programa de rehabilitación, mientras que Najia y ella trabajaron juntas para reconstruir la relación rota entre hermanas. Juntas, hallaron fuerza en su amor por Julieta y en el profundo deseo de redimir lo perdido. Hernando, por su parte, se enfrentó finalmente a su madre, doña Estela, en una confrontación emocional. Le hizo saber que ya no permitiría que su madre controlara su vida ni amenazara a su familia. Al ver la determinación en los ojos de su hijo, doña Estela entendió que había perdido el control sobre él. Fue un punto de inflexión en la vida de Hernando, quien finalmente pudo tomar las riendas de su destino. La nueva normalidad comenzó a surgir lentamente. Julieta, que vivía principalmente con Alicia y Joaquín, pasaba tiempo con Hernando, Najia y Elena. Las reuniones familiares se llenaron de momentos genuinos de alegría, aunque siempre con la conciencia de lo mucho que habían tenido que luchar para llegar hasta allí. Un año después de las revelaciones que sacudieron sus vidas, la familia extendida se reunió en la playa para celebrar no solo el cumpleaños de Julieta, sino un renacimiento. El cielo del atardecer se teñía de tonos cálidos, y el mar Costa Blanca susurraba suavemente a lo lejos. Julieta observó a su alrededor, sintiendo una profunda paz que había sido esquiva durante tantos años. Hernando y Najia, tomados de la mano, irradiaban un amor que, por fin, parecía inquebrantable. Elena, a su lado, sonreía más brillante que nunca, mientras Alicia y Joaquín conversaban animadamente con Mila, quien se había convertido en una parte fundamental de esta nueva familia extendida. Este es el regalo más hermoso que podría recibir, pensó Julieta, su corazón lleno de gratitud. Aunque su familia era imperfecta, aunque había sido marcada por el dolor, ahora estaba llena de amor, perdón y segundas oportunidades. La noche cayó suavemente sobre Alicante, y mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Julieta se unió a los demás alrededor de una fogata improvisada. Las risas, las historias compartidas y el sonido del mar crearon un ambiente de calidez y pertenencia. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente en casa. El tiempo, como un río impetuoso, seguía su curso, pero la familia ahora se fortalecía con cada estación que pasaba. Las heridas del pasado se curaban lentamente, y, aunque sabían que el camino hacia adelante no sería fácil, ahora tenían la certeza de que, juntos, podían superar cualquier adversidad. Hernando, inspirado por la generosidad de Najia y el profundo amor que ahora sentía por su familia, fundó una organización benéfica dedicada a ayudar a las familias en situación de calle. En lugar de centrarse solo en el éxito personal, decidió redirigir gran parte de sus recursos hacia causas que ayudaran a aquellos menos afortunados. Naya, con su compasión infinita, se convirtió en la directora de programas de la fundación, sanando las heridas de su propio pasado mientras tocaba las vidas de los demás. Elena, tras completar exitosamente su rehabilitación, encontró su vocación como consejera en un centro de tratamiento para adicciones. Su experiencia se convirtió en una fuente de inspiración para muchos, especialmente para aquellos que luchaban por encontrar esperanza y control en sus vidas. Julieta, ahora una joven adulta, había florecido a pesar de las tormentas de su adolescencia, con una determinación profunda
se encontraba estudiando psicología en la universidad, decidida a ayudar a otros jóvenes que, como ella, enfrentaban crisis de identidad y conflictos familiares. Su propia historia le otorgaba una perspectiva única y una empatía que le permitía conectar con aquellos que luchaban por encontrar su lugar en el mundo. Alicia y Joaquín, quienes siempre habían sido su refugio y apoyo constante, seguían siendo la piedra angular de su vida. Su amor incondicional y su apoyo incansable fueron esenciales en el proceso de sanación de toda la familia. Una tarde luminosa, cuando el aire fresco de diciembre anunciaba la cercanía de la Navidad, la familia se reunió en la playa para celebrar el cumpleaños número 21 de Julieta. La escena estaba llena de risas y conversaciones animadas, y el espíritu festivo envolvía cada rincón. Hernando, con una sonrisa de orgullo, estaba junto a la parrilla, mientras Nagia y Elena decoraban la mesa con flores tropicales y velas que reflejaban las luces de las estrellas. Julieta, mirando a su alrededor, se sintió abrumada por la transformación de su vida. En otro tiempo, algo así habría parecido imposible, pero ahora, rodeada de amor y perdón, todo parecía perfecto. Esta reunión no solo celebraba su cumpleaños, sino la unión y los nuevos comienzos de una familia que había sabido superar sus más oscuros secretos. A medida que el sol se ponía, tiñendo el cielo de cálidos tonos dorados, Hernando levantó su copa para hacer un brindis. Miró a cada uno de los presentes, su voz cargada de emoción. Hace unos años estábamos perdidos, separados, por mentiras, miedos y malentendidos. Pero hoy, aquí estamos, unidos. Hemos aprendido que la familia no se trata solo de la sangre que compartimos, sino del amor, el perdón y el deseo de crecer juntos. Nagia tomó la mano de Elena, cuyos ojos brillaban con lágrimas de felicidad. Julieta se acercó a Alicia y Joaquín, abrazándolos con fuerza. Hernando continuó, mirando a su hija. Tú eres el corazón de esta familia. Tu fortaleza, tu capacidad de perdonar y tu amor nos han mantenido unidos. Estoy increíblemente orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Conmovida, Julieta abrazó a su padre. Gracias, papá, susurró, por no rendirte, por no rendirse ninguno de ustedes. Mientras la noche caía sobre Alicante, el sonido suave de las olas en la orilla servía de fondo a las risas y los sueños compartidos. En un momento de tranquilidad, Julieta caminó hacia la orilla del mar, buscando un respiro. Hernando la siguió, preocupado pero comprendiendo. ¿Estás bien, cariño?, preguntó suavemente. Julieta le sonrió, su rostro sereno. Más que bien, papá. Solo estaba pensando en lo lejos que hemos llegado, en cómo algo tan sencillo, como una tarjeta de crédito, cambió nuestras vidas para siempre. Hernando sonrió, recordando aquella noche fatídica. La vida tiene una forma curiosa de llevarnos a donde necesitamos estar, dijo pensativo. ¿Sabes?, continuó Julieta, a pesar de todo el dolor y la confusión, no cambiaría nada, porque todo eso nos trajo aquí, a este momento. Padre e hija se abrazaron, el amor y la comprensión fluyendo entre ellos sin necesidad de palabras. Desde lejos, Nagia los observaba, con el corazón lleno de gratitud por la familia que finalmente habían logrado construir. A medida que las estrellas se encendían en el cielo de Alicante, la familia continuó su celebración. Risas, música y el aroma de la comida flotaban en el aire, mientras la brisa marina acariciaba sus rostros. Era una noche llena
de amor, perdón y nuevos comienzos. En las mismas playas donde el dolor y los secretos habían intentado destruir todo, una nueva familia había nacido, unida por el fuego de la adversidad y fortalecida por el poder del perdón. Y así, rodeados de la calidez de la Navidad, con las luces de la ciudad brillando como un faro de esperanza, la familia se sumió en una sensación de paz y plenitud. Sabían que, aunque el camino que habían recorrido no había sido fácil, ahora tenían la certeza de que, juntos, podrían superar cualquier desafío. La historia de Hernando, Nagia, Elena y Julieta nos enseña que la verdadera familia no está definida solo por la sangre, sino por el amor, la comprensión y el compromiso mutuo. A través de sus vivencias, aprendemos que el perdón, aunque difícil, tiene el poder de sanar y fortalecer las relaciones. Este viaje hacia la reconciliación demuestra que enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia la sanación. Nos recuerda que solo con honestidad y valentía se pueden construir lazos auténticos y duraderos. Al final, es el amor y el perdón los que sanan las heridas del pasado y nos permiten mirar al futuro con esperanza.